una nueva edición de Metadata, edición con menos acampes y más acuerdos. Así ¿Qué es. tal, Tony? Y han pasado absolutamente de todas las cuestiones a vida y por haber, como Sí. para desarrollar una semana intensa, con protesta que continuó por un lado, como decía Damián, levantando acampe, pero también llevando la manifestación al A lugar otros central lugares. del país. Sí, 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 Exactamente. sí. Llevando manifestaciones al obelisco, Claro. manifestaciones en Misiones, acuerdos que se firmaron, acuerdos que no se consiguen con algunos lugares, así que en un ratito vamos a estar repasando todo lo que pasó esta semana en materia de discusiones salariales principalmente. Nos vamos a dedicar al tema yerba en un bloque puntualmente y nos vamos a dedicar también en el último bloque a Terminator, a nuestro Terminator argentino, porque cada vez que le prenden una cámara internacional al presidente pasan cosas irrisorias por momentos. Sí. Después cuando uno se lo pone a pensar en frío es lamentable, pero en el Claro. momento es irrisorio. Y también hablando de cosas irrisorias y hablando de humor político, tenemos una visita especial esta semana y tenemos una entrevista especial esta semana, ¿no? En el marco de lo que representa el Día del Periodista, bueno, tuvimos la oportunidad y también la gentileza, vamos a agradecer a la logia que nos ha permitido tener en una charla abierta sobre periodismo alguien que tiene muchos años escribiendo en el diario La Nación. Puntualmente, como decía Damián, con un toque diferente, distinto, tratando de encontrarle humor, acidez a la noticia, y él dice de que absolutamente en materia de producción no le falta, ni en lo que fue la gestión de Cristina, de Alberto, y mucho menos justamente con ahora Milei, ¿no? Así es, se trata de Raimundo Roberts. Quienes leen La Nación saben muy bien de quién estamos hablando y de qué tipo de pluma hablamos. Bueno, con él tuvimos una charla bastante interesante que la van a compartir en un rato nomás, después de que arranquemos con lo más noticioso por ahí de esta semana, que son los acuerdos. Hubo acuerdo en el sector docente para el sueldo del mes de junio, con 6 gremios, con los 6 gremios principales de la provincia de Misiones. Se lleva el salario mínimo del docente sin antigüedad a 450.000 pesos y de ahí, bueno, la escala para arriba, pero el sector firmó el acuerdo y por otro lado quedaron todavía con manifestaciones y protestas los sectores de autoconvocados, FETEL, CTA y demás, que tuvieron que levantar el acampe de la Avenida Uruguay por disposición judicial. Tuvieron que ir a declarar los referentes de este sector por ese acampe y por otros hechos sucedidos a lo largo de las jornadas de protesta que vienen trayendo. Y además de eso, continúan con los cortes de ruta. Y además de eso, en todo este lío que está habiendo con la cuestión de las protestas, circularon mensajes en los que se hablaba de la posibilidad de boicotear de alguna manera, de una forma bastante peligrosa, el rally que se está corriendo este fin de semana en la zona de Alem y San Javier. Particularmente quien compartía los mensajes en los grupos de docentes era un diputado provincial, el diputado Cristian Castro, que terminó siendo denunciado a la justicia por actitudes temerarias y esta intención de boicot de una forma muy peligrosa, ¿no? ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos dicho que había 3 sectores protagonizando nuestra realidad en la provincia de Misiones? El sector político, que es la del gobierno, el sector sindical, tratando de resolver los reclamos salariales, y como nunca antes, con muchísima actividad, la justicia, que en esta oportunidad, tal lo decía Damián, ante una amenaza, cosa que no se veía, ya hay una disposición. Hubo una disposición respecto a la necesidad de desalojar no solamente el acampe de la Avenida Uruguay, sino también en el Ministerio, en forma previa, pidieron que desalojaran por lo menos el ingreso del Ministerio, lo hicieron, hubo un acuerdo allí, y a partir de ahí también, bueno, está centrada la atención. Digo, más lo que señalaba el hecho de que por una desobediencia a la justicia, lo que ha planteado es que han convocado a 2 dirigentes a declarar por qué se tardó en responder la requisitoria, la orden de la justicia, en este caso con el tema del acampe, que terminó desarmándose finalmente. Otro de los acampes que se desarmó esta semana, pero no por intervención judicial, sino por acuerdos, fue el del Ministerio de Salud. Recordemos que ya hace más de 10 días había un acampe en el Ministerio de Salud, en la zona centro de Posadas, calle Tucumán, entre Ayacucho y Junín, cortada la calle en ese tramo, lo que hacía bastante engorroso moverse por la zona.
Finalmente hubo firma de acuerdo salarial con los sectores gremiales y el ministerio, y ese acampe también se levantó durante la mañana del jueves, con lo cual no quedan cortes permanentes en ningún punto de la ciudad de Posadas. Hay marchas eventualmente que se realizan, pero cortes permanentes como los que veníamos teniendo hace 15 días, tanto en la Uruguay como en la zona del Ministerio de Salud, ya no quedan y está liberado el tránsito en todo el centro de Posadas. Y una cuestión, si bien no se llegó a cerrar con el sector docente que ha salido a la ruta, se ha mostrado fuerte en el acampe, en todo este tiempo se ha ido ajustando los números salariales y esto ha permitido el ingreso, que la escala salarial haya ido incrementándose. Y esto lo han notado justamente también los que han hecho y siguen haciendo la protesta. Dicen, prácticamente con también nuestra protesta, ellos se atribuyen que es parte de la presión que ha recibido el gobierno, es que han logrado los aumentos importantes, a tal punto que admiten en forma pública que estaba a punto allí de cerrarse, sí. También desde los sectores docentes que, bueno, de mayor manera están demostrando su reclamo salarial. Lo cierto es que está allí casi a punto de cerrarse, pero también reconocen que el incremento le ha permitido acercarse a los niveles que pretendían, como también ocurrió con el tema de salud. Claro. En salud hubo un incremento y finalmente un nuevo incremento que acerca a los porcentajes que finalmente venían reclamando. Esa es la situación de las discusiones salariales de la provincia de Misiones en estos días. Se va normalizando todo después de un mayo bastante complejo que tuvimos y un inicio de junio algo alterado. Así que las cosas van volviendo a la normalidad. Por otra parte, una de las noticias políticas de la semana, porque esta semana está cargadísima de noticias políticas en lo nacional, en lo internacional y en lo local, pero en lo nacional fue que el lunes, parece hace un montón porque pasaron un montón de cosas, pero el lunes asumió Guillermo Francos como el nuevo jefe de gabinete. ¿Se acuerdan de Nicolás Pose también la semana pasada? Que lo habían eyectado del gobierno. Bueno, asumió Guillermo Francos como el nuevo ministro, como el nuevo jefe de gabinete, y lo hacía de esta manera el lunes pasado. Doctor Guillermo Alberto Francos, juramos por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de jefe de gabinete de ministros para el que haya sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto a vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hicieres, Dios y la nación os lo demandan. Ministro Franco que asume y tiene al día siguiente el primero de sus problemas, que es el Congreso dándole media sanción a una reforma de fórmula jubilatoria que está totalmente en contra de lo que propone el gobierno, ¿no? Y no nos podemos olvidar, si hacemos este repaso, lo que ha sucedido con el tema de los alimentos, donde quedó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, en medio de una situación bastante, por lo menos, intranquila, porque no solamente existieron acusaciones formales, sino también hay una denuncia ya presentada respecto, primero, a la retención de los alimentos. En segundo término, se descubrió que facturaban gente que no trabajaba, en definitiva. No me diga que tenían ñoquis. Algo parecido, no sé cómo lo llamarán en los términos actuales. Claro, pero bueno, de eso se trata justamente y hay una presentación formal. A pesar de ello, el presidente de la Nación dijo de que de manera férrea va a sostenerla en el cargo. Pero en muy poco tiempo, en 5 o 6 meses, ya se produce un hecho que se está investigando y la justicia ya ha solicitado también, ha requerido elementos para comprobar si efectivamente esta situación se ha planteado, con la particularidad y el agravante que se usaron fondos internacionales. En ese marco también la justicia le obligó al gobierno nacional a empezar a repartir los alimentos que se encontraron en los depósitos de Tafí del Valle en Tucumán y Villa Martelli en Buenos Aires. Se están repartiendo ya con ayuda del Ejército y la Fundación CONIN.
Y en el medio, varias renuncias también dentro de secretarías de capital humano, porque también están siendo investigadas y hay ahí todo un movimiento. Así que la semana inicial del nuevo jefe de gabinete fue tremenda. Le tocó un montón de trabajo. Así que vamos a ver cómo sigue avanzando esto. La verdad que está teniendo una semana muy mala el gobierno nacional, muy turbulenta. Les decía recién a nivel internacional también, porque prácticamente toda la semana las acciones argentinas que cotizan en bolsa de Nueva York están en caída. Claro. Absolutamente todas se derrumbaron a lo largo de la semana. Cayó la confianza en los bonos argentinos, aumentó el riesgo país. Está teniendo un problema grande el gobierno en algo que tenía controlado, que era la macro. Sí. La macro estaba controlada, parecía que Sí. le quedaba controlar la micro y la cosa más o menos se podía encaminar. Bueno, se le desarmó toda la macro a lo largo de esta semana. Hay que ver qué va a ir pasando hacia adelante. ¿Le parece hasta acá el primer bloque? ¿Cómo no? Y lo último, solamente como broche de oro, por suerte tenemos un presidente que nos viene a visitar de vez en cuando aquí en el país, Sí, así que lo tenemos esta sí, semana. Sí, esta semana va a estar toda la semana acá, por suerte. Pausa y a la vuelta hablamos del tema yerbatero, mateada en el Obelisco.